el podcast de La Lobera. Feminismo desde cero. Como todas las semanas, estamos en el podcast de La Lobera, Feminismo desde cero o Feminismo cotidiano. Hoy tengo una mesa de debate. Ni siquiera tengo una conversación, sino una mesa, donde están tres importantísimas mujeres conmigo. Está la doctora Lourdes Basurto, que es endocrinóloga, y ha sido designada jefa de la Comisión de Género en la Academia Nacional de Medicina. Está conmigo Maleni Navarro, que es la editora de Metrópoli de esta nuestra organización editorial mexicana. Me siento muy contenta de que esté conmigo ella. Va a estar aquí conversando, quitándome la palabra. Y finalmente está conmigo Marlene León, que también es doctora. Psicóloga. Eres psicóloga. Marlene, que nos va a decir por qué vino. Les quiero contar, hemos estado hablando de historia del feminismo y todas esas cosas. Pero, ¿por qué las feministas se han enterado, han luchado, han pedido ciertas cosas que se engloban, por ejemplo, en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en los cánceres femeninos? Hemos estado muy ocupadas desde hace como 30 años señalando que no se ponen en el presupuesto suficientemente bien. Ahora faltaron muchas medicinas para el cervicuterino y para el mamario, y etcétera. Y no nos ocupamos de otras cosas que tienen que ver con nuestra estructura física de las mujeres, que son distintas a las que pueden tener los hombres, pero que están encuadradas en esta serie de mecanismos patriarcales que estructuran todas las maneras de vivir, de actuar, de relacionarse. Entonces, ya les dije con quién estoy. Vamos a hablar de algo que estoy segura que ninguna de ustedes sabe, ni ha pensado, ni a mí se me había ocurrido en toda mi vida. Se llama síndrome de ovario poliquístico. Síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué será eso? Nada más diré algo. Quien la adquiere, la padece, la trae, ya me dirán de qué se trata. De pronto tiene características físicas que alteran su belleza. ¿Por qué nos interesan las feministas? Porque, entre otras, seguramente no las únicas, sino de otro tipo de enfermedades también, están sujetas a este escrutinio público social sobre lo que es la belleza de las mujeres. Y que una señora que se llama Esther Pineda, ella dice que todo ese encuadre que genera molestia a las mujeres que son un poco gorditas o que son un poco chaparritas o que son demasiado altas y que altera una visión patriarcal de la belleza, finalmente es violencia. Bueno, cuéntanos, Marlene, porque tú hiciste el reportaje de lo que significa este síndrome. Sí, Sara, pues todo inició con una investigación que, como les comentaba hace rato, uno que es reportero o periodista está dedicado o se hace experto. Una que es reportera o periodista. Tienes toda la razón. Se dedica a investigar, ¿no? Y su expertise es de esa parte. Yo con esta pues experiencia no pude encontrar información verídica, útil, pues sí, que me pudiera ayudar a entender a mí como persona el síndrome de ovario poliquístico, y fue de ahí que dije, bueno, tendríamos que platicar sobre qué es. Y pues me acerqué a ellas, a Marlene, la conocí la contacté a través de un grupo de Facebook en donde ella también se acercó a otras mujeres, donde se apoyan y se llama así como apoyo al síndrome de ovario poliquístico, y ahí fue que la contacté. Y a la doctora Lourdes Basurto me ayudó otra doctora que está en el programa de estudios de género de la Facultad de Medicina de la UNAM, y así fue que también pude platicar con ella. Entonces, pues ellas son quienes tienen de viva voz este reportaje que pudimos publicar hace unos días aquí en El Sol de México, y así nació todo. Solo una cosa. ¿Tu experiencia personal era porque tú tienes el síndrome o porque supiste de alguien? No, yo no tengo síndrome, pero sí tengo BPH. Y mi experiencia con el ginecólogo, así muy sencillo, fue muy violenta. Entonces pude
tal vez empatizar con quienes pasaron esta enfermedad, pero no lo vivo. O sea, solo fue porque de ahí empecé a generar dudas de qué está pasando en el cuerpo de nosotras las mujeres. Dime qué es PPH. Para nuestro público es importante hablar las cosas. El virus del papiloma humano. Muy bien, correcto. Que también ahora no vacunaron a los niños, pero no me voy a meter con eso. Uh-huh. Marlene, ¿cómo descubriste lo que tenías y le pusiste nombre? Fue hace aproximadamente 5 años. Yo comencé a tener acné. Yo tenía ya 22 años, estaba terminando la carrera de psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y pues empecé con mucho acné, se me empezó a caer el cabello, pero yo empecé a bajar muchísimo de peso. Lo que pues hago, ¿sabes qué, mamá? Necesito que vayamos a ver a una dermatóloga, porque a mí era lo que me importaba, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que a mis 22 mi piel cómo estaba? De que ya me empezaban a preguntar qué me había pasado en la piel. Y voy con la dermatóloga, obviamente ya saben, tratamiento dermatológico, cremas, jabones. Y pues la dermatóloga con la que yo me traté, la doctora Ana Valencia, es una dermatóloga muy, muy buena. Y pues pasaron los meses y yo no veía ningún cambio. Hasta que le dice la doctora Ana a mi mamá, ¿sabe qué? Necesito que vaya a hacerse unos estudios porque tengo sospecha de que es algo más hormonal la situación que tiene Marlene. Me voy a hacer los estudios. Fueron estudios de laboratorio, estudios pues de sangre. Fueron también ultrasonidos. Y para mi sorpresa llego pues al lugar donde me hacen los estudios. Y lo que luego me empiezan a atacar las mismas personas encargadas de hacérmelo, me preguntan, ¿ya tuviste algún embarazo? Y yo, no. Y me dicen, es que tienes muchas estrías, ¿no? Y si no has tenido embarazo, ¿cómo es posible que tengas estrías? Y desde ahí empieza pues una violencia bastante fuerte hacia mi persona, que en ese momento también yo ya traía problemas de ansiedad, ya traía problemas de depresión, sumándole todos estos discursos. Pues bueno, me entregan los resultados, llego otra vez con la dermatóloga y le dice a mi mamá, ¿sabe qué? Marlene tiene síndrome de ovario poliquístico. Es necesario que se vaya a tratar con una endocrinóloga o con una ginecóloga. Y pues en ese momento yo me quedé como de que, ¿qué es eso, no? O sea, ¿de qué me están hablando? Oye, ¿y qué es eso, doctora? ¿Qué es eso? ¿De qué le estaban hablando a Marlene? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes para platicar de este tema de síndrome de ovario poliquístico. El ovario poliquístico es una alteración del ovario donde no necesariamente inicia en el ovario, a veces inicia con algo que llamamos resistencia a la insulina y que en su conjunto altera la producción de folículos del ovario y hace que se enquisten. Todo esto en conjunto lleva alteraciones hormonales en la producción de las hormonas que naturalmente deben producirse durante el ciclo menstrual, que son los estrógenos y la progestina, y alteraciones en la insulina. Y todo eso es un ambiente que genera las alteraciones menstruales, que puede generar el acné, que puede generar otros cambios en la piel, como pueden ser vellosidad aumentada. Pueden generar también incremento de peso, principalmente del abdomen, y que a la larga, si no se atiende, ocasiona otros problemas todavía más delicados, como pueden ser alteración de la fertilidad, es decir, infertilidad, diabetes y enfermedad cardiovascular. Oiga, pero ¿no debería conocer la gente esto? ¿Por qué nadie sabe? A mí me sorprendió tu reportaje porque no había escuchado nunca. ¿No debería conocerlo la gente? Sí, por su frecuencia debería de conocerse, tratarse, identificarse por todos los médicos de primer contacto, porque su frecuencia, aunque no conocemos en nuestro país con precisión, sí sabemos que esa frecuencia puede ser desde el 12 hasta el 20% en las mujeres jóvenes. Esta enfermedad se presenta al final
de la adolescencia o al inicio de la etapa de adulta en la mujer. O sea, son un montonal de 14 años. ¿Cuántas encontraste tú? Ay, fíjate que el dato no lo traigo. Me queda que el grupo de edad en donde más tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social atención hacia las mujeres es de 24 a 29 años. Pero sí tiene datos de mujeres y niñas desde 14. No lo traigo a la mano, pero ahorita... Estamos hablando de algunos millones, ¿no? Sí. Y estamos hablando de que solamente el Seguro Social atiende a 2,000 mujeres. Y atiende. ¿Qué es eso de atiende con comillas? Como no te estamos viendo, bueno, Pablo sí te está viendo, pero, ¿no? Atiende, pero no atiende. Sí, yo por la investigación que me encuentro realizando, he encontrado que se presenta desde edades más tempranas, hablando desde los 11, 12, 13, 14 años. Y pues también como Maleni, yo realizando mi investigación aquí en México realmente no encontré pues información relevante, no se le está dando la atención necesaria. En otros países como Cuba, India, Gran Bretaña, Estados Unidos sí se han hecho investigaciones al respecto, pero aquí en nuestro país no. Y lo digo entre comillas, se atiende porque pues a mi experiencia, a las mujeres que yo he acompañado porque hago acompañamiento psicológico, pues lo único que te dicen, te dan una cajita de ácido fólico y te dicen tómatela. ¿Y eso sirve, doctora? ¿El ácido fólico es una tontera? Hay que partir de una identificación clara del ovario poliquístico y el tratamiento generalmente consiste primero en tratar de regular los ciclos menstruales y eso se hace a través de medicamentos que el público llama hormonales y se refiere primero a progestina o propiamente anticonceptivos. Y eso es para regular el ciclo menstrual. Y el otro punto es tratar la resistencia a la insulina, es decir, la mala acción de la insulina. Y eso se puede hacer con medicamentos. ¿Eso te genera una especie de cuadro de diabetes? Cuando dice resistencia a la insulina. Es decir, que puede ser un cuadro que se confunda con un cuadro de diabetes. No se confunde, sino es la evolución la que lleva a la diabetes mellitus. Por eso hay que atenderlo para reducir el riesgo de desarrollo de diabetes mellitus. Fíjense, muchachas, jóvenes, hombres y mujeres que nos escuchan en cualquier lugar de México o del mundo, fíjense que este tipo de alteraciones en las mujeres está marginado del cuadro de atención principal de los sistemas médicos. ¿Y quién diría, tú que eres jefa de género, tú dirías que es una actitud finalmente discriminatoria o como dice la señora Pineda, de violencia estética? Yo creo que es un poco de todo y es un poco también de capacitación tanto de los profesionales médicos como también el conocimiento y el interés, porque también ese es otro punto. Las mujeres pueden sentirse habituadas a tener acné, lo consideran parte de... Sí, decían que tenía que ver con tu edad como adolescente, ¿no? Sí, sale vello y bueno, pues recurren a veces al tratamiento láser antes de ponerse manos médicos y a veces también lo que yo he observado incluso en estudiantes de medicina con las que tengo contacto es que se sienten cómodas de no arreglar, pero el problema... O sea, se te va entre las alteraciones, ¿es que va y viene la regla? Sí, exactamente. Sí, la puedes empezar a tener a los 12, 13 años... a veces antes, y ya, ¿no? Para toda tu vida, en teoría. O sea, se te puede ir por periodos. Por periodos. Lo cual genera a lo mejor otro tipo de culpas, porque como ahora las chicas empiezan tan temprano a tener relaciones sexuales, deben llevarse los sustos de su vida. Sí. ¿No? Sí, el problema se va agravando y como lo dijo Pero Marlene, los sustos de su vida porque van a creer que están embarazadas y que no les hizo la pastilla. Así es. Y como lo dijo Marlene, nos vamos habituando a que las mujeres pueden presentar una etapa acné,
el vello, las alteraciones menstruales, y entonces creo que la participación debería de ser de todos. El conocimiento, que afortunadamente me encanta estar aquí porque se genera conocimiento al público, y también una mejor atención del primer contacto para derivar a los especialistas en ginecología o endocrinología para un tratamiento oportuno. Si no es oportuno, ¿qué encontraste tú? Pues mira, muchas cosas. A ver, yo quiero decir de mi compañera que además con esto ella se ganó un premio, una beca que dan las periodistas norteamericanas, que no las puedo mencionar, no puedo decir en inglés su nombre, que han estado en una larga etapa para que se transparenten los problemas de la salud sexual y reproductiva. Ya publicamos en El Sol un amplísimo reportaje sobre cómo las mujeres, aunque esté legalizado el aborto, no acceden a él. No pueden acceder a él. Todavía el humor social y la manera de ver la vida impide, están organizados los médicos católicos y no las dejan, tienen que ser acompañadas. Pero ahora que dice Marlene, hay un grupo, tú misma, un grupo. ¿Cómo se llama el grupo que te dio la beca? El grupo de la beca es la International Women's Media Foundation, IWMF, por sus siglas en inglés. Ellos tienen una iniciativa que se llama Exprésate. Son ellas, ¿no? ¿Son periodistas? Sí, son personas, mujeres, y también personas no binarias, personas trans, Ajá. y de la comunidad LGBT. Ese grupo. Sí. Y entonces da una beca con la cual tú pudiste hacer tu investigación. Así es, sí. Y la OEM, es decir, nuestra empresa, te lo publicó enterito y te dio permiso de hacerlo. Sí, una de las condiciones para publicarlo justo era que estuviéramos comprometidos a la difusión, pues a la calidad y a este tipo de charla, diálogo, en el que se democratice el conocimiento, en el que se hable de la salud sexual de las mujeres y todo lo que puede atañir a todas las mujeres, al menos de nosotros mexicanas, ¿no? Bueno, yo hice una pregunta o planteé un problema, pero no sé si tú tienes, porque tú eres la que conoces, tú hiciste la investigación, yo no. Yo te leí. Sí, yo les quería contar, por ejemplo, no sé si nosotras mujeres, me lo imagino de unos 35 para abajo, hemos ido al ginecólogo y nuestra experiencia, no sé Marlene y no sé también con ustedes, ha sido muy Contigo, Sara. Sara, de no te muevas, porque estás dura, no estés mal, la manera en la que nos ven, como tenemos que ser incluso sumisas para que nos revisen, es muy... pues no es muy grato a la experiencia en el ginecólogo. Entonces, de ahí nació la duda de por qué nos tratan así. Esto lo hablo desde mi experiencia personal. ¿Por qué nos tratan así tan duro, tan extremo? No quiere decir que solo sean los ginecólogos o los médicos, porque pues tampoco son culpas enteras de estas personas. Pero, ¿dónde está nuestra capacidad de decir, no queremos que nos revisen así, queremos una atención médica pues integral, que nos escuchen? Y bueno, este tipo de cosas. Lo que encontré en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el único que tuvo la fortuna de responderme vía transparencia, haciendo solicitudes de información. No la fortuna, fue el único que te respondió. Sí. Que obvio ya no vamos a poder hacerlo. Exacto. Vía transparencia. Fue que sí nos atiende como mujeres, pero en un nivel de especialidad. O sea, en las consultas de médico general no tiene información, porque me explicaban, y no es que esté mal, que no lo contemplan en dentro de la guía de enfermedades, hasta que hacen como un tipo de descarte, si me equivoco, me dice doctora. Como es una enfermedad que ocurre con varios síntomas, empiezan a hacer descartes. Cuando ya hacen todos esos estudios y lo descartan, es que pueden decir 7 meses después que puede estar muy mala ya la persona. Es síndrome de ovario poliquístico. Y ahí es donde el Seguro Social ya tiene cifras, cuando ya pasa una atención especializada. ¿Que hablaba de cuántas? Pues es al menos el 22% de las mujeres aquí en México, aunque... platicábamos en la entrevista que es difícil saber si es realmente el 22, porque es una cifra que pues muchas mujeres no van y se atienden. Entonces creemos que puede haber una cifra negra, o sea, que mujeres no estén registradas y que tengan el síndrome de ovario poliquístico. ¿Alguien quiere comentar? Yo creo que el problema empieza desde que creo que vamos a la primaria, a la secundaria, nos enseñan sobre el cuerpo humano, pero el cuerpo humano de los hombres. A un cuerpo humano
fisiológicamente de lo que es un hombre y nunca te enseñan realmente lo que es el cuerpo de la mujer y cómo funciona el cuerpo de la mujer, que es totalmente diferente a cómo... ¿No te enseñan en la escuela, en la biología? A mí no me enseñaron. Ni siquiera en la psicología, ni en la medicina. Hasta que llegué a psicología y hasta que llegué a mis últimos semestres de la carrera, donde tuve profesoras que me enseñaron sobre feminismo y sobre temas de género, hasta ahí fue que yo pues entendí, conocí y vi cómo funciona el cuerpo de una mujer, pero realmente durante todo mi, pues mi proceso de estudio, todo fue relacionado al cuerpo de un hombre, ¿no? Y cómo funciona el cuerpo de un hombre. Y todo lo que tú llegas a aprender o a saber, pues lo haces por fuera, investigando por fuera, ¿no? O platicando con tus amigas, o platicando con tu mamá, con tus tías, con tu abuelita, te vas haciendo ideas de cómo funciona el cuerpo de la mujer. Ahora, también creo que pues no debemos de perder de vista de que el síndrome de ovario poliquístico son fenotipos. O sea, no es como que exista solo un tipo de síndrome de ovario poliquístico y no es como que a todas se nos presenta el mismo síndrome de ovario poliquístico, sino que hay fenotipos, o sea, diferentes tipos con diferente sintomatología y por eso es síndrome de ovario poliquístico, porque es un conjunto de signos. Entonces yo creo que desde ahí empieza el problema. Y yo, de acuerdo a mi experiencia personal, cuando llego con la endocrinóloga, lo primero que me dice es, no te preocupes, tómate el tratamiento convencional de pastillas anticonceptivas y... ¿Y se te va a quitar el acné? No, vas a poderte embarazar. Ah. Yo con 22 años, acabando apenas la carrera, por acá ni me había pasado de embarazo, pero no te preocupes, tómatelo y te vas a poder embarazar. Se te va a quitar el acné, se te va a quitar la caída del cabello. O sea, básicamente un tratamiento dirigido a cómo yo me veo, ¿no? A la belleza, a lo que se está esperando que sea una mujer, incluyendo la maternidad. Jamás me preguntó cómo estás, cómo te sientes, cómo vas con el tratamiento. A mí en mi tema personal, a mí no me funcionó el tratamiento convencional de las hormonas. Hay muchas mujeres a las que sí les funciona, hay otras a las que no. A mí, al contrario, me afectó más y pues lo digo así. Yo creo que incluso llegué al punto en el que mi vida corrió riesgo, corrió peligro por el tratamiento convencional de las hormonas. Y fue un... ¿Por qué corrió peligro? Estaba a punto de darme un derrame cerebral. ¿Por la cantidad de hormonas? Por la cantidad de hormonas. ¿Eso pasa? Estuve en un tratamiento de 6 meses con hormonas. Eso le puede a uno pasar con el uso de las hormonas. Yo estoy pensando a las que salen a gritar, a las que pintan los monumentos, a que piden que se quede, que yo no haya violencia contra las mujeres. Y esto, chicas, es una violencia contra las mujeres. El que no nos vean como persona humana en la guía médica, en los hospitales, y a que les parezca que hemos tenido que sufrir de eso toda la vida. Hay personas que han sido totalmente, hablando de experiencia personal, yo he sido totalmente indiferente, regañona, con un prejuicio espantoso porque tengo muy buena salud. A mí nada de eso, que es lo que dicen que todas las mujeres se tienen que aguantar, he tenido. Ni nada de eso en la adolescencia, ni ningún cólico por menstruar, ni ningún dolor por dar a luz. Fíjate, y a mis 75 años no me duele absolutamente nada. Entonces he sido injusta. Trabajando en equipo, decía, y estas que se quejan, ahí vienen que les duele el estómago, que están reglando, y las argentinas tan antipáticas que tienen un día libre en sus contratos de trabajo cuando están reglando. Nos debería importar, porque además de que el sistema de salud no atiende a las mujeres, no las atiende en estos cuadros. Cuéntame, Lourdes, todo lo que ha estado diciendo Marlene y que puede correr peligro la vida. Este tema es interesante y siempre todos los tratamientos de cualquier enfermedad tienen que ser individualizados y ver la respuesta. No se debe satanizar a las hormonas porque gracias a las hormonas nacemos, crecemos, vivimos. Sin ellas no habría esto. Pero las sintéticas, entonces, no sé. Las sintéticas incluso pueden sustituir, pero siempre debe haber una indicación correcta.
Entonces, la utilización de anticonceptivos en cualquier persona, y estamos hablando de los anticonceptivos, sí son hormonas o tienen acciones hormonales, siempre hay un riesgo en las mujeres con ovario poliquístico y en cualquier mujer. El riesgo es muy bajo con el desarrollo actual, pero sí hay riesgo de trombosis en general para toda la utilización de anticonceptivos. Y en este caso, por lo que nos comenta Marlene, habría que haber analizado bien primero sus antecedentes para ver si se le pueden dar anticonceptivos. Los anticonceptivos deben de darse con indicación, no debe de recomendarse de persona a persona, ¿no? En el caso de Marlene, sí, es un tema un poco importante y señalarlo. En el caso de Marlene, sí, su predisposición, qué bueno que se detuvo, pero no generalicemos al decir hormonales, porque hormonales hay de gran cantidad. Quizá en el caso de Marlene sí se debió a enfocar bien ese tratamiento hormonal. Síndrome de ovario poliquístico. Fíjense. Otra vez, síndrome de ovario poliquístico. En mi vida lo había escuchado. Soy reportera antes que la reportera premiada. Unos 50 años más que ya, yo creo. Y fíjense. Quiere decir que, sin embargo, sin satanizar a las hormonas, lo que tenemos que satanizar es la indiferencia en una estructura médica y social donde las mujeres no estamos. ¿O tú qué dices, Lourdes? Porque ahora, allí en la academia vas a tener que defender esas cosas. Sí, de hecho, llevamos una década defendiendo, enfocándonos a problemas de la mujer, como la menopausia, ovarios poliquísticos con reenfoque que tenemos que hacer sobre ovarios poliquísticos. Somos un grupo de médicos y médicas, hablé porque son médicos y médicas, y estamos trabajando en temas de la mujer y hemos realizado múltiples congresos, trabajos, publicaciones, y creo que esta última década, sí, desde la parte médica, hemos avanzado un poco en el conocimiento de las enfermedades, pero subrayo lo de poco. Desafortunadamente, yo creo que tenemos que unirnos, escucharnos, ustedes en comunicación, los pacientes y nosotros. Hasta ahora hemos hecho básicamente congresos médicos, pero esto tiene que ser de mujeres en todos los niveles, ¿no? Y en todas las áreas. Sí, porque yo creo que hay que contar las cosas. Les cuento rápidamente que el movimiento feminista empezó por ahí, con una cosa que se llamó el acuerdo, el libro, la Declaración de Boston sobre el tema de nuestro cuerpo. Por eso se desarrolla tanto lo que llamamos derechos sexuales y reproductivos, que están en la agenda de las feministas. Entonces, enfocadas al aborto y contra la violencia médica. No habíamos visto el feminicidio, no habíamos visto el extremo de la violencia y no teníamos los efectos colaterales, dijéramos así, o de otro tipo, de ese cuerpecito que dice no al embarazo, no puedo, no quiero, no, y nos pareció que era lo principal rescatar ese derecho. Entonces es interesante porque las cosas evolucionan. Y yo les comentaba, te comentaba, Lourdes, y a ustedes también, ¿no? Está el tema de otros temas que no se ven en el cuadro importante de medicamentos como ¿cómo dije que era? El lupus, que le da en mayor parte a las mujeres, y otras cosas, la tiroidea, endometriosis. La endometriosis, más allá de los cánceres femeninos, que sí están bien identificados, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos proponer? ¿Qué podríamos hacer con este podcast? Porque, ¿cómo hacemos para que... Le tenemos que poner un súper título, para que entren muchas mujeres y se enteren. ¿Cómo empieza? Muy rápido, Lourdes, ¿cómo empieza? ¿Cuáles síntomas tiene que rápidamente atender una chica? Todas las mujeres que presentan alteraciones menstruales deben de acudir a ser valoradas integralmente. Y las que tienen fuertes cólicos, alteraciones ¿también? Menstruales, que no sea cada 28 días, Sí. cólicos. Las mujeres que presenten acné
Y que tengan excesivo. alteraciones menstruales, con más razón. Y si aparece lo que llamamos hirsutismo, que es la vellosidad O aumentada. sea, mucho bigote, bello que dicen, esta mujer parece Panchito, porque Ajá. tiene un bigote muy fuerte, ¿no? ya ¿Sí? tiene todos los elementos que nos están Ajá. sugiriendo un ovario poliquístico. Ajá, eso se da en más, decían, el mito, en las morenas. ¿Ves? Uno se empieza a depilar a los 14 años porque qué barbaridad, y a lo mejor era un síntoma, ¿no? Sí. ¿Qué otros? Básicamente, se básicamente. constituye las primeras etapas, como mencionaste, en eso. Y después, si me permites hacer un comentario, es responsabilidad del médico ver a futuro también. Y a futuro sí tenemos que pensar en la fertilidad, la desee o no la mujer, diabetes mellitus y el riesgo cardiovascular. Eso es a futuro, pero es responsabilidad del médico entender que debemos de tratar, porque en su momento cualquiera de estas situaciones se puede dar. O sea, del síndrome de ovario poliquístico yo puedo ir a diabetes, mellitus, aumento de enfermedad cardiovascular. Infertilidad. También las mujeres que quieren tener tienen derecho, ¿no? Sí. Infertilidad y cardiovasculares. Exacto. Tienen más riesgo. Entonces, una jovencita de 20 años, desde luego que no está pensando en lo más seguro en embarazo, pero la responsabilidad del médico es insistir en el tratamiento para que después ella decida si le interese. Lo mismo, tratar de reducir los riesgos para a las alteraciones cardiometabólicas. Es responsabilidad del médico. Sí, que tiene que romper su pacto patriarcal y mirar a las mujeres, ¿no? ¿Y tú qué es lo que recomiendan ahí en tu grupo? ¿Cómo se llama? ¿El grupo donde se reúnen, se acompañan también? Hay diferentes grupos en Facebook respecto a síndrome de ovario poliquístico. Ninguno es mío. Yo tengo aparte una cuenta de Instagram donde hablo sobre síndrome de ovario poliquístico y también desde mi experiencia. La empecé en la pandemia, que pues justo todo estaba como muy las redes sociales y todo esto. Y pues yo ahí acompaño a mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico desde una perspectiva psicológica y también pues las llego a canalizar con especialistas, tanto ginecólogas, endocrinólogas, nutriólogas, para que pues puedan tratar su síndrome de ovario poliquístico. Como bien lo dice la doctora, pues cada cuerpo es diferente, ¿no? Nuestros cuerpos son diferentes, entonces van a reaccionar o les va a funcionar los diferentes tratamientos que puedan existir. Y pues desde que yo empecé a hablar sobre mi experiencia, desde que yo empecé a nombrar el síndrome de ovario poliquístico, a nombrar las cosas como son y a darle visibilidad, se han acercado a mí muchas amigas, muchas mujeres, colegas, muchas mujeres a decirme, es que si tú no lo hubieras hablado, yo jamás me hubiera enterado que tenía síndrome de ovario poliquístico. A pesar de que ya estaba entre los médicos y las médicas, ya estaba como planteado. O sea, lleva planteado muchos años, pero pues yo creo que no se le ha dado la visibilidad, no se ha hablado del tema y no se le ha dado la importancia. O sea, no se ha volteado a ver que ahí hay un problema, yo me atrevo a decir ya de salud pública. Y pues sí, como dice la doctora, no hay que satanizar el tratamiento hormonal, pero pues también hay que ver que hay otras alternativas para las que no nos ha funcionado, ¿no? Para la que nuestro cuerpo no. Y pues no ha habido un avance realmente en la ciencia, en la medicina, en el área de la salud en general. No ha habido un avance para buscar otras alternativas, para buscar otros tratamientos. Y hace 5 años que a mí me lo diagnosticaron, no había nada. Actualmente se habla más del tema, actualmente se le da más visibilidad, pero hace 5 años Pero porque no tú había estás en el nada. Instagram y hay los grupos en el Facebook. También Pero están los grupos de Facebook y yo me he dado cuenta que en los grupos de Facebook lo que se hace es que las mujeres hablan de su experiencia y entre ellas pues incluso se llegan a dar recomendaciones, son grupos de apoyo. Que puede ser peligroso si no está. Puede ser peligroso. Afortunadamente también esos grupos sabemos varias
especialistas sobre el tema que de alguna u otra forma podemos, pues como guiarlas, o podemos, pues justamente referirlas con las especialistas, ¿no? Pero pues sí, o sea, digo, no hay información, como dice Maleni, tan certera, no hay información actualizada y es lo que yo insisto. Se debe hablar más sobre el tema, se debe visibilizar más sobre el tema y se debe hacer más investigación respecto al tema. Pero fíjate lo que dice la OMS. Dice casi, o dice la OMS según el reportaje de mi compañera, el 70% de las mujeres en el mundo han pasado por un proceso de esta enfermedad o la tienen. Al proceso, sí. Al proceso, alguna alteración. Yo le contaba a Lourdes, cuando veníamos para acá, yo le contaba que eso que soy muy malhumorada, me chocaba que mi hija, me chocaban todas las mujeres que tenían síntomas hasta que mi hija, cuando arreglaba, hasta le bajaba la presión. Entonces empecé a pensar que los cuerpos no son iguales y que no son chillonas porque arreglan, sino, a ver, entonces son asuntos que deberían nos importar. ¿Tú qué propones, Manina? ¿Que seguir con esto cómo? Pues mira, hay varios papers, documentos en otras academias que no son de México de medicina y a veces la información que está disponible puede estar al alcance de las personas, pero saberla interpretar y saberla entender es otra cosa, porque también nos hace falta mucho acompañamiento y insisto en que la medicina nos trate como personas para empezar a entender, explicarnos de qué se trata. También es muy curioso cómo funcionan los grupos de Facebook que están abiertos sobre este síndrome porque, como dice Marlene, todas se empiezan a hablar de, oigan, a lo mejor no tiene nada que ver relacionado directo al síndrome, es decir, a lo mejor ella ya tiene el tratamiento, está bien, tiene acompañamiento, pero solo quiere platicar con las demás de, oigan, ¿cómo se sienten hoy? Es que yo, no sé, hoy no me gusta cómo me siento, aunque ya tengo mi tratamiento avanzado, yo quiero platicar con ustedes. O sea, además de un grupo en el que se acompañan médicamente sobre sus síntomas, también son un grupo de apoyo entre ellas mismas y escuchar a alguien más decir que tiene lo mismo que tú, aunque no sean en el mismo nivel de gravedad. Exacto, es muy satisfactorio. Y te lo digo porque yo cuando mi tratamiento del virus de papiloma humano, yo pensé que ya directo era cáncer, ¿no? O sea, yo tengo cáncer. Pero hasta hablar con otras mujeres y entender, y como dice ella, nombrar lo que sucede, nombrar las cosas por su nombre, es cuando tú puedes sentirte acompañada, respetada, y también tiendes a hacer estas redes de apoyo con otras mujeres para que funcione. Fíjate, compañera, que así empezó el movimiento feminista. Se juntaban y platicaban de qué les pasaba y se dieron cuenta que no era un asunto individual, sino colectivo. Bueno, pues de ahí pasamos a las demandas históricas, o a cómo se llama la agenda. Yo creo, Lourdes, que lo que ustedes están haciendo, ¿tú qué piensas hacer ahí en la academia? ¿Estás encargada, cómo se llama, comisión de género? Sí, soy vocal de la Comisión de Género. ¿Y qué cosa hace una comisión de género? A ver. Ahorita nos estamos enfocando a salud y mujeres en la salud, porque hay que dar relevancia a los temas. ¿Pero qué cosa es género? ¿Qué cosa hace lo de género? ¿Cuál es la responsabilidad? La responsabilidad, nuestro objetivo es llamar la atención sobre las enfermedades y atención de las enfermedades que tienen que mejorar en el sistema de salud. En general, en particular para las mujeres. En particular. Eso sería la perspectiva de darle una trascendencia al tema de las mujeres, ¿no? La perspectiva de género que dicen. Ajá. Y en la iniciativa por el corazón de la mujer, como te comentaba Sara, desde hace 10 años estamos trabajando. En el corazón. En el cuidado del corazón de la mujer. Y para cuidar al corazón tenemos que cuidar todo. Tenemos que cuidar hormonas, tenemos que cuidar diabetes, metabolismo, y sobre todo que la mujer se sensibilice, ¿no? También. Y del corazón el amor, ¿no? Sí. Y una cosa muy importante es que también la menopausia debe de verse diferente
no debe verse con una persona con años, debe de ser el punto de atención cuando la mujer quizá profesionalmente, familiarmente, debe de, si no lo hizo, retomar el tema de su salud. Ese tema lo vamos a profundizar porque es muy importante. Ahora terminemos con esto. Sí, muy bien. Una palabrita de conclusión cada una, de veras de 1 minuto, porque nos tenemos que ir, ya me dijo la productora. Sí, bueno, acérquense a nosotros como personas periodistas. Habemos muchas reporteras, muchas investigadoras que pues ya nos capacitemos en estos temas de género, ¿no? Sabemos cómo abordar las cosas, podemos escucharlas, platicar con ustedes y pues desde ahí también hacer estas redes de apoyo. Pues yo creo que nombrar las cosas tal cual su nombre, visibilizarlas, no tener miedo al hablarlas, no tener miedo al decir está pasando esto, porque pues allá afuera hay muchas mujeres que van a ser tu red de apoyo y que te van a acompañar y sobre todo vas a poder tal vez haber una detención a tiempo para que puedas llevar el tratamiento adecuado para ti. Lourdes. Y yo a escuchar a Sara Maleni hoy ha sido enriquecedor para mí porque creo que los temas debemos de tratarlos con todos los enfoques, no nada más el médico, ¿no? Sí. Entonces esperamos que de aquí vengan cosas para la atención de las mujeres. Pues muchísimas gracias. Yo voy a reiterar mi felicitación a Maleni Navarro por haber conseguido esto y hay que pensar en nuevas alternativas que nuestra profesión permite llegar a las, como yo les llamo, las mujeres reales, ¿no? Yo me ilusionaba hace algunos años de si alguien compra el periódico en la esquina para ir al cine y se encuentra con un texto que dice el 28 de septiembre es el Día Latinoamericano para empujar el aborto. Bueno, por decir eso, o el 10 de mayo, el Día de la Madre, y fíjense que fue la primera acción política contra las mujeres en este país, etcétera. Entonces, las mujeres comunes de la calle, es muy importante que nos lean. Muchas felicidades otra vez, Maleni. Y al equipo, que hace posible la producción del podcast de La Lobera, este espacio para las voces de las mujeres de la Organización Editorial Mexicana, pues muchas gracias a Natalia Castañeda Páez, que es la jefa de producción, a Hanani Araujo Santamaría y a Pablo Sánchez Rivera, que es el responsable de todas las películas y de llenar los 24 canales de YouTube que tenemos en la OEM. Pues entonces hasta la próxima y muchas gracias.